Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes que nos acompañan en su programa de Derecho a tu alcance, desde luego a nombre de Praxis Universitaria y la Coordinadora Nacional de Abogados de México, pues vamos a presentar un programa más del mismo. Quiero destacar que se encuentran con nosotros nuestro compañero y amigo, el maestro Gregorio Cruz Lucas, y también nuestro invitado, el maestro Víctor Quiroz Arellanes, que es el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, quien el día de hoy nos estará exponiendo un tema de bastante actualidad que tiene que ver con la implementación de la reforma laboral. Pues adelante, Gregorio, ¿gustas hacer alguna pregunta para iniciar? Sí, claro. Pues nuevamente bienvenidos, que nos acompañen acá en este segundo programa, y como lo dijo mi compañero Gustavo, es un tema muy importante en el mundo de la abogacía y una reestructura que va a haber a nivel nacional en materia laboral. Bienvenido, señor presidente de la Junta, y estamos para escucharlo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a la audiencia, y agradecido por la invitación y la oportunidad de poder socializar esta reforma laboral tan importante para el país y para el estado de Oaxaca, cuyo inicio de funciones es inminente ya el próximo 1 de octubre. Sí, desde luego yo quisiera destacar, bueno, se habla de la reforma laboral y nos gustaría conocer un poco esta parte de cuáles van a ser las bondades, los alcances de la misma, ¿no? Porque ha generado demasiadas expectativas, sobre todo en los últimos tiempos, que pues desafortunadamente, por un lado la pandemia no ha provocado un problema en cuanto al tema del rezago, pero que ya traía algunas cuestiones con anterioridad, y esa es la parte que nos gustaría escuchar, sobre todo para que la gente que nos está viendo pues perciba verdaderamente cuál será el alcance de esa reforma. Sí, por supuesto. Pues como decía, es de todos conocido que hubo una reforma muy importante a la Ley Federal del Trabajo que implicó una reforma laboral en todo el país, y por supuesto nuestro estado no es una excepción al respecto, y el próximo 1 de octubre es ya la fecha indicada y señalada para que en el estado de Oaxaca inicie la implementación de la reforma laboral. ¿En qué consiste esta reforma laboral y cuál es su importancia, trascendencia y los beneficios que va a tener para la sociedad? Como ustedes saben, tradicionalmente la competencia de todos los juicios laborales, de los conflictos sindicales y las facultades de conciliación laboral, pues recaían precisamente en la figura de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de cada estado. Con motivo de esta reforma constitucional, además, y de la Ley Federal del Trabajo, esto cambia. Cambia en 3 ejes específicamente. Primero, quisiera tratar el tema de asuntos colectivos, tema de sindicatos. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje deja de tener competencia sobre asuntos colectivos. Todo conflicto de carácter colectivo será competencia o es competencia ya del Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales. Quiero comentar que esta implementación ya inició el año pasado, Ya iniciaron 8 estados el año pasado. Este año 2021 somos 3 estados. Formamos parte de la segunda etapa de implementación de la reforma laboral, y somos 3 estados, entre ellos Oaxaca, que iniciamos la operación de la reforma laboral a partir del 1 de octubre. Entonces, decía yo, todos los asuntos de carácter sindical, asuntos de carácter colectivo, serán competencia ya a partir de este próximo 1 de octubre del Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales. Por lo tanto, la Junta deja de ser competente para ese tipo de asuntos específicamente. Ese es el primer gran eje de la reforma laboral. El segundo, los asuntos individuales, conflictos laborales de carácter individual. También la Junta de Conciliación y Arbitraje deja de conocer de esos conflictos individuales. Será ahora competencia del Poder Judicial a través de juzgados laborales que serán establecidos y que también iniciarán funciones el próximo 1 de octubre. Todos los conflictos de carácter individual serán ahora competencia
ya del Poder Judicial. Es el segundo gran eje. Y el tercer gran eje, se crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, donde a partir del 1 de octubre también tendrá que conocer de todos los conflictos de carácter laboral, porque ahora la ley exige que se debe agotar previamente la etapa conciliatoria antes de poder presentar una demanda. Es decir, antes de agotar la etapa judicial, forzosamente cualquier conflicto laboral tiene que transitar por el Centro de Conciliación Laboral. Entonces, son estos tres grandes ejes. ¿Qué va a pasar con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje? Que es una pregunta que me han hecho con bastante frecuencia. No desaparece, obviamente deja de tener todas estas competencias a partir del día 1 de octubre, pero la Junta Local de Conciliación y Arbitraje continuará funcionando como la conocemos actualmente, pero para conocer exclusivamente de los conflictos individuales de trabajo que se hayan iniciado hasta el último día hábil de septiembre. Es decir, todavía hoy estamos recibiendo demandas. El último día de septiembre se dejan de recibir demandas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, porque tendrán que iniciar a partir del 1 de octubre por conducto del Centro de Conciliación Laboral. Y entonces, todos los juicios que están en trámite actualmente, más los que se inicien todavía hasta el último día de septiembre, seguirá conociéndolos la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en su momento tendrá que dictar los laudos correspondientes, ¿no? Hasta su conclusión. Perfecto, pues muy buena explicación, licenciado, qué bueno, yo creo que ha sido muy claro y esperemos que sea para bien esta reforma, ¿no? Nos han hecho varias preguntas igual sobre el tema. Una de ellas, ya lo explicabas tú, ¿qué va a pasar con los juicios de rezago, por decirlo así, ¿no? Del sistema anterior al sistema nuevo? ¿Qué va a pasar? ¿O si se podrán trasladar esos juicios o tendrán que resolverse hasta su final? Así es. No. Los artículos transitorios de la reforma, precisamente de la Ley Federal del Trabajo, es muy clara. Todos los juicios que se estén tramitando en este momento ante las juntas de conciliación y arbitraje, continuará conociéndolos hasta su total conclusión. Por eso decía yo, la Junta no desaparece. Deja de recibir demandas a partir del día 1 de octubre, pero a partir del 1 de octubre en lo subsecuente, continuará con todos los juicios que tiene actualmente en trámite hasta su total conclusión. Para hacer una analogía, va a pasar algo muy similar a lo que ocurrió con la reforma penal. Recordarán ustedes cuando se implementa los llamados juicios orales o el sistema acusatorio adversarial, también se crean juzgados penales nuevos que conocerían ya de este nuevo sistema. Pero los juzgados penales tradicionales continuaron conociendo de todos los juicios que tenían hasta ese momento de conocimiento, hasta su total conclusión, y en esa medida fueron desapareciendo los juzgados tradicionales, llamémoslo así, juzgados penales tradicionales, hasta su total terminación. Lo mismo va a pasar en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Seguirá conociendo de los juicios que actualmente están en trámite y seguramente, conforme pase el tiempo y se abatan el rezago y se concluyan esos juicios, irá disminuyendo en esa misma proporción las cargas de trabajo y consecuentemente seguramente también las juntas especiales, hasta el momento en que sí llegue a concluir totalmente funciones la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero para eso tal vez haya una expectativa de 6, 7 años más para agotar todos estos procedimientos, ¿no? Bueno, yo quisiera precisar sobre todo por el tema de que comentabas de que las cuestiones de carácter colectivo, sindical, pues son ya competencia del ámbito federal, así lo entendí. ¿Esto a partir de cuándo se dio? Porque precisamente es un tema, ¿no? Entenderíamos entonces que esta parte ya se sustrajo del ámbito local desde hace tiempo, ¿no? ¿O no, todavía igual, está en el ámbito federal? Igual van a entrar el 1 de octubre. Todavía al día de hoy seguimos conociendo y siendo competentes de asuntos de carácter colectivo. ¿Cuándo cesa esa competencia? A partir del día 1 de octubre también. Okay. El día 1 de octubre también inicia funciones en el estado de Oaxaca una delegación del Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales,
que asumirá la competencia de todos los asuntos de carácter colectivo. O sea que van a la par del ámbito federal, porque entendemos entonces que del ámbito local serán los conflictos individuales. Así ¿no? es. Entonces ahí como para delimitar. Ahora, ¿cuál pudiera ser, yo quisiera abundar en esta parte, la diferencia del nuevo juicio en el tema de los conflictos individuales, que creo que esa es la parte que le interesará más al auditorio? Claro. Una de las esencias de la reforma fue precisamente garantizar una justicia laboral expedita, más ágil y más eficaz. No solamente ágil, sino eficaz. La reforma laboral protege y establece garantías para los trabajadores muy puntuales, pero también los beneficios van a ser en el procedimiento. Les decía yo hace un momento, se crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca. Todos los conflictos individuales tendrán que pasar por ese Centro de Conciliación Laboral para agotar la etapa de conciliación, que es obligatoria además ahora agotarla, si no, no pueden presentarse una demanda. Hay casos de excepción, por supuesto, que ya los platicaremos, donde se puede presentar directamente la demanda, pero son casos excepcionales. La gran mayoría, el alto porcentaje de los conflictos individuales tendrán primero que agotar la etapa de conciliación ante el Centro de Conciliación Laboral. Este procedimiento tendrá una duración máxima de 45 días por disposición de la ley, donde el Centro de Conciliación Laboral tratará de conciliar pues, el conflicto entre la parte patronal y la parte trabajadora, podrá realizar las sesiones que considere necesarias para poder llevar a cabo o lograr esa conciliación, y solo en el caso de que no se pudiera llegar a conciliar el conflicto, expedirá una constancia de no conciliación, y con esa constancia entonces ya el trabajador podrá presentar su demanda, acreditando que no pudo llegar a un acuerdo, a una conciliación con la parte patronal, ¿no? Y entonces podrá presentarse la demanda. Pero estamos hablando que es un procedimiento conciliatorio que durará máximo 45 días. A partir de ahí, ya si no se llegó o no se logró una conciliación, entonces el trabajador o la parte inconforme podrá presentar la demanda correspondiente, y la vía judicial también, el procedimiento será ágil, con las fases muy definidas, intermedia, preliminar, la etapa de juicio para llegar a sentencia. Y por supuesto que los procedimientos van a ser mucho más breves en tiempo. De todos es conocido que lamentablemente entre el tema procedimental, los recursos, los medios de impugnación, los juicios laborales a veces se vuelven eternos, ¿no? En este caso y con esta reforma, una de las finalidades fue esta, ¿no? Precisamente hacer mucho más expedito el procedimiento, mucho más ágil, pero además más eficaz en favor de lograr ese equilibrio de los factores de la producción que persigue finalmente el derecho laboral, ¿no? Perfecto. Licenciado, una pregunta también que nos han hecho es cómo va a quedar integrado estos tribunales, estos nuevos juzgados en el ámbito territorial. ¿Seguirán siendo donde actualmente conocemos las juntas, las que tienen jurisdicción actualmente, o va a cambiar también esa estructura? Sí, cambia. Les comento, para la implementación de esta reforma se constituyó hace ya más de un año una comisión interinstitucional en el estado de Oaxaca, por mandato además de la Secretaría del Trabajo, que exhortó a todos los estados que implementen su reforma constituir una comisión interinstitucional. ¿Quiénes la integran? La integra Secretaría General de Gobierno, la integra el Tribunal Superior de Justicia por conducto de su presidente, sí, la integra el Secretario de Finanzas, obviamente por el tema de financiamiento de la implementación de la reforma, la integra el presidente del Congreso por el tema legislativo, y lo integra su servidor como secretario técnico o presidente de la Junta. Esta comisión trabajó, ¿por qué lo menciono? Porque se ha trabajado en forma muy coordinada con el Poder Judicial. Precisamente, ¿por qué? Porque tanto los juzgados laborales que se van a implementar como el Centro de Conciliación Laboral, pues tienen que ir de la mano, porque finalmente uno es una etapa obligatoria previa a los juicios laborales. Entonces,
Para la implementación en el estado de Oaxaca se va a hablar primero del centro de conciliación y después de los juzgados. Se va a implementar 3 centros de conciliación, un centro de conciliación laboral que va a tener sede aquí en la capital, donde será incluso la dirección general del centro de conciliación laboral, y se van a instalar 2 centros de conciliación, uno en la región del Istmo y uno en la región de la costa, en este momento, ¿no? Como primera etapa o como etapa inicial de la implementación. Así es. Y en cuanto al Poder Judicial, va a ser exactamente igual. Se van a establecer, creo que al final van a decir 2 juzgados laborales en la capital, un juzgado laboral también en la región del Istmo y un juzgado laboral en la región de la costa, ¿no? Y obviamente con sus competencias muy precisas respecto a esas regiones, ¿no? Excepto la capital, que tendrá una competencia para todas las demás regiones, por razones obvias. Conforme avance la reforma, seguramente se tendrán que ir abarcando las demás regiones, pero tendrá que ser todo un proceso paulatino, ¿no? Así es. Porque evidentemente la magnitud de la reforma no permite que sea en este momento de manera total en el Estado. Muy, muy interesante esta parte porque de alguna manera cuando hablabas del procedimiento, bueno, entendemos entonces la obligatoriedad de la conciliación, algo que no existía, ¿no? Entiendo que esta parte deberá estar a cargo de gente especializada, ¿no? Y la segunda es decir propiamente lo que sería el proceso, cómo agilizaría, ¿no? Cuántas audiencias o cuántas etapas compondrían el proceso en las controversias individuales para entender sobre todo que los usuarios de esta parte pues pudieran comprender esas bondades, los alcances de la reforma, que es el fin, ¿no? Principalmente. Así es, y como repito, sí tiene evidentes bondades este nuevo sistema laboral. El proceso de selección ha llevado también su tiempo, ya que comenta el tema de quiénes van a estar a cargo. Se ha llevado un proceso de capacitación de hace más de un año, tanto con talleres, foros, diplomados. El último se concluyó apenas hace menos de 20 días, y de donde se han ido capacitando y evaluando abogados del foro oaxaqueño, tanto litigantes como propios integrantes de la Junta, integrantes del Poder Judicial, y en breve ya se iniciará el proceso, la etapa final para el proceso de selección de conciliadores del Centro de Conciliación Laboral y también el proceso de selección de jueces de los juzgados laborales. Evidentemente, en el proceso de selección de jueces tendrán que sujetarse a lo que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial y será el propio Poder Judicial quien se encargue de su procedimiento, ¿no? Conforme a su Ley Orgánica. Y la selección de conciliadores también hay un procedimiento que establece la reciente ley publicada del Centro de Conciliación. La ley del Centro de Conciliación Laboral se publicó en el periódico oficial apenas el pasado 24 de agosto, y esa propia ley señala un procedimiento, igual que la Ley Federal del Trabajo, un procedimiento de selección de conciliadores, que tiene que pasarse por ciertas etapas de selección y de evaluación para poder hacerse una selección final. Ok, bueno, otra pregunta también que nos han hecho, licenciado, tocante a un tema también relevante, siento yo, es la subcontratación laboral. ¿Cómo quedó en esta reforma? Bueno, la subcontratación laboral todavía está en estudio, en su etapa final. Ya hubo una discusión que no, al final se detuvo, tengo entendido, en el Senado. Sí. Y está en discusión todavía. Es algo que todavía no está definido. La más reciente reforma que sí fue aprobada y que se adicionó en este mismo año a la Ley Federal del Trabajo fue el teletrabajo, el llamado teletrabajo, el famoso home office ha estado tanto de actualidad con motivo de esta emergencia sanitaria, sí. Y que ya está, ese sí ya está debidamente regulado, ¿no? El tema de la subcontratación todavía está en estudio. Ok, perfecto. Sí, es un tema muy complejo, ¿no? Que la verdad para resolverlo, hijo, le va a costar mucho trabajo. Pero yo retomo esta parte, ahora reiterando, esta parte del proceso.
ahora se divide en cuántas etapas y después de la conciliación se entra propiamente audiencias. Así ¿De qué es. tipo son las audiencias? Así es. Mire, son predominantemente orales. Sí. Esa es otra ventaja. Digo, se va a evitar tanto papeleo como hoy en día se da, con etapas bien definidas, una preliminar, la etapa de desahogo y por último la de juicio con la sentencia. Son 3 etapas muy definidas y que, vuelvo a repetir, muy breves en tiempo por la naturaleza de su desahogo. Yo confío en que un juicio laboral no esté concluyendo más allá de 6 meses, 8 meses, ¿no? Entonces, si eso lo comparamos con los procedimientos actuales, pues evidentemente que el beneficio en tiempo es inmenso, nada que ver con los tiempos que lamentablemente se tarda hoy en día un juicio laboral. Pero a la par, también hay mayores garantías de inmediatez por parte del juez, de transparencia en el desahogo de las pruebas, de certeza jurídica para las partes, ¿no? Entonces, indudablemente que tiene un beneficio evidente tanto para los trabajadores como para los propios patrones, ¿no? Bueno, precisamente esta parte que es interesante, porque ahora, por un lado, se va a privilegiar la oralidad, entendemos, ¿no? Desde luego no podemos dejar de lado la parte escrita, que es la demanda y esto. Es predominante. Sí, es predominante oral. Pero aquí ya la transparencia pues permite que haya mayor igualdad de las partes, claro, ¿no? Ese es un tema que de alguna manera desafortunadamente ha dejado mucho que desear, sí, ¿no? La igualdad de las partes, los principios que tienen que ver, ¿no? La contradicción que pueda prevalecer en ese momento, ¿no? Al estar presentes las partes, no necesariamente sus abogados, pues eso ya les permite poder de alguna manera debatir lo que está la otra parte argumentando. Creo que esto es parte de precisamente de los avances y que ahora el juez debe estar presidiendo la audiencia. Así es. A diferencia y comento esto porque, por ejemplo, en materia de oralidad mercantil teníamos juicios de 10, 15 años y no se resolvían. Actualmente los juicios en oralidad mercantil se resuelven en un periodo de 6 meses. ¿Sí? Creo que nos tardamos más en que se resuelva un amparo directo que un juicio propiamente dicho de oralidad mercantil, y parece que la reforma laboral va en ese mismo sentido, de acuerdo a lo que mencionas. Así es, ¿no? así es. Les decía yo que además, lo que comentabas hace un momento, además de ser una justicia ágil, va a ser una justicia eficaz, sí, porque va a lograr un equilibrio precisamente entre los factores de la producción patrón-trabajador más real, ¿no? Indudablemente. Sí. Esta reforma laboral también nos han preguntado si va a incrementar beneficios para los trabajadores, ¿se van a mantener los mismos o van a desaparecer algunos? No. Los derechos laborales siguen prevaleciendo tal y como los conocemos. Evidentemente va a haber procedimientos incluso tal vez más objetivos de poder determinarlo. A nadie es un secreto de que hoy en día, pues normalmente en una demanda, si el caso fuera del trabajador, pues pide mucho más, el patrón ofrece mucho menos, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente que, y a veces esa falta de equilibrio, pues genera incertidumbre dentro del procedimiento. Este nuevo procedimiento laboral no va a permitir eso, se va a manejar a través de herramientas más objetivas. Va a intervenir mucho más la tecnología, cosa que lamentablemente no la teníamos en el procedimiento. Incluso por ejemplo, hablando del Centro de Conciliación Laboral, se prevé ya lo establece la ley, incluso la necesidad de establecer un buzón electrónico para la recepción de solicitudes, ¿no? Que no tengan que ser necesariamente físicas, ¿no? Cosa que en estos momentos de emergencia sanitaria pues es un beneficio evidente, ¿no? Porque además consideramos que la competencia del Centro de Conciliación va a ser para todo el Estado. No, una persona, no sé, de la Mixteca no tiene que venir físicamente a presentar su solicitud acá, puede presentarla a través de un buzón electrónico. En fin, tiene muchas bondades y va a generar indudables beneficios para la ciudadanía. Pues bastante interesante, sobre todo entonces entendemos que la regla general, por lo que comentabas, es en el sentido de que como un presupuesto procesal hay que agotar la conciliación, sí, ¿no? Esa es la regla general.
Desde luego, pero bueno, yo quisiera que, pues ya estamos por concluir el programa, nos pudieras sintetizar parte de lo que abordamos, salvo que Gregorio tenga alguna pregunta o el auditorio. No, pues adelante, licenciado, nos gustaría más de los especialistas en la materia. Gracias. Bueno, pues a la sociedad oaxaqueña decirles que la implementación de esta reforma, como decía yo, ya es inminente, da inicio el próximo 1 de octubre, con el inicio de funciones del Centro de Conciliación Laboral y de los juzgados laborales, y también del Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales para temas colectivos, y que no tengo duda de que esta reforma laboral va a representar un evidente beneficio para todos los trabajadores y para los patrones en el Estado, porque les va a garantizar, como decía yo hace unos momentos, una justicia ágil, una justicia laboral eficaz y una justicia que garantice el equilibrio precisamente entre patrón y trabajador. Además de que los procedimientos en sus tiempos serán mucho más ágiles, va a garantizar que la justicia laboral y las sentencias sean dictadas por jueces, que la conciliación se lleve a cabo por un organismo especializado precisamente en conciliar conflictos laborales, como va a ser el Centro de Conciliación Laboral, y que seguramente se va a generar una difusión más amplia al tema de la reforma, porque vuelvo a repetir, ya estamos a las puertas de la misma, y celebro que programas como este pues nos den esa oportunidad de socializar y compartir en este caso esta reforma laboral que indudablemente es de beneficio para los oaxaqueños. Muy bien, pues ya se nos terminó el tiempo. Gracias, licenciado, por habernos acompañado el día de hoy, y al público en general, preguntas que quieran hacer, dirigirlas a los números que aparecerán y a los datos digitales que aparecerán en las pantallas. Maestro. Pues nuevamente, a nombre de Praxis Universitaria y de la Coordinadora Nacional de Vagos de México, les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy.